Estás en una roca flotando en la nada y aún así permites que ese problema destruya tu vida, que ese problema para ti sea el fin del mundo. ¿Por qué sigues permitiendo que el miedo te controle en un universo que ni siquiera nota tu existencia? Y quiero empezar con esta metáfora visual que me encanta, que es aterradora en principio, pero que nos da mucha libertad. Y es la idea de que prácticamente das de cuenta que este insignificante punto eres tú. Y ojo, obviamente esta imagen no está a escala, pero puedes imaginártelo o incluso leer un poco al respecto. Vives en una roca que está flotando en el vacío del espacio, en una galaxia común, en un cúmulo de galaxias comunes, en un sector del espacio normal, en un universo que aún no sabemos si es finito, infinito o cuánto puede ser de largo, millones de años luz de diámetro. Y ojo, esto no le resta importancia a tu vida, pero sí le resta importancia a las razones por las que te ahogas, a las razones que le das suficiente importancia simplemente sin entender que eres un pequeño pedacito, un instante, ni siquiera un segundo en la existencia del universo eterno, gigante en expansión, que incluso desconocemos hoy en día. La insignificancia cósmica como bofetada. Y es que conocer el hecho de que somos simplemente un punto en un universo gigante que es indiferente a nuestros problemas, a nuestra vida, a nuestros deseos, es muy liberador. Para algunos puede inicialmente ser terrorífico, pero en verdad nuestra vida, quiero que partamos desde el punto, es una película, haz de cuenta, infinita, tanto en tiempo como en espacio. Y tú simplemente eres un fotograma, un pequeño espacio de existencia que cree obviamente que es el centro del universo, que cree que su vida es más relevante que la de cualquier ser humano, que cree que más allá de su existencia no hay nada o todo carece de sentido. Y esto no es aterrador, es liberador porque nos hace entender de que nuestra vida, aunque la vamos a tomar con importancia, vamos a actuar con intención, con propósito, lo hacemos no porque haya un sentido más urgente de la existencia, una visión fantasiosa, un propósito más allá. Y ojo, si tú crees en Dios y crees que la vida tiene un propósito mucho más importante, está perfecto. Esto no pelea con tu idea porque sigues siendo insignificante para lo que podría suponer, por ejemplo, la idea de un Dios, de un ente eterno, inmortal, que es etéreo y que prácticamente está por encima. Y nosotros constantemente diciendo que nuestra vida va a terminar por un simple hecho en particular, y ahí catalogamos todo nuestro infierno, nuestra destrucción. Creemos que no podemos hacer absolutamente nada. Pero al ver al universo como un ente vacío que carece de intención hacia nosotros, nos da una bofetada al ego para decir, ¡hey! Se está ahogando en un vaso de agua, ¡hey! Ese problema de la universidad, del colegio, ese examen, no es el fin del mundo, ¡hey! Esa pareja que duele, claro que el dolor existe, pero no es más trascendental del poder que tú le estás dando. No es más que un punto, incluso mucho menos que un punto, porque es una parte más minúscula de tu existencia, que ya de por sí es solo un pedacito, un fotograma de la película de la existencia hacia la eternidad. Nada importa y eso es hermoso. Nada, absolutamente nada de lo que hagas va a quedar grabado para siempre. Y esto no debería ser razón para sentir desesperanza, sino más bien para tener libertad. Todo lo que hagas en tu vida no va a durar para siempre. Probablemente en 100 años, 200, no va a ser recordado. Y para muchos puede ser una idea triste, negativa y quizá le puede restar sentido a la existencia. Pero para otros, que es el sentido de este vídeo, le puede aportar mucho valor. Porque significa que eres libre de tomar decisiones sin importar la opinión ajena. Porque la opinión ajena en últimas, en un par de años, de meses, va a dejar de importar. Entonces, ¿por qué carajos estar viviendo vidas basado en opiniones, expectativas de los demás? De tu padre, de tu madre. Y haz de cuenta por un momento, aunque creas en Dios, aunque creas en el paraíso, que no hay nada más allá de la existencia. Que nos vamos de este mundo y todo desaparece. Si eso llegase a ser cierto, ¿qué sentido habría sido tener una vida donde prácticamente haces todo lo que te dice alguien más? Que actúas como un NPC, como parte del sistema, pero nunca decides por tu propio bien. Nunca decides para ti. Nunca tienes una intención y una voluntad detrás. La falta de la trascendencia eterna te está liberando de tener que tomar decisiones perfectas, acciones, una vida que probablemente para los otros tenga que ser simétrica, maravillosa. Tu vida es simplemente un parpadeo en la historia del cosmos. Ni siquiera serás un recuerdo duradero. Y la pregunta es, ¿vas a gastar ese parpadeo en vivir una vida con ansiedad, con dependencia emocional, fracasado por un camino que no nos lleva a una mejora continua,
¿A depender constantemente de la opinión de los demás? ¿A vivir como lo hace este muñequito que constantemente en su vida solamente vive pensando ¿y qué pasa? Sí. ¿Y si fallo? ¿Y qué dirá mi mamá? ¿Y qué pensará la gente cuando empiece a subir mis videos? ¿Y qué pensará mi amigo cuando vea en WhatsApp que estoy tomando una foto con una pareja que a él no le gustaba? ¿Y qué pensarán los demás cuando me convierta en vegano? ¿Y qué pensarán los demás cuando me convierta en carnívoro? Yo qué sé. Siempre pensando es en qué opinarán los demás acerca de mi vida y luego, reflexionando sobre eso, decides accionar o paralizarte. Pero no lo haces por ti, lo haces simplemente para que todas estas preguntas, condiciones que tienen los demás, la cultura, la sociedad, el país donde naces, etcétera, te validen. Y no puedes esperar a validarte toda la vida solamente en ellos. Debes empezar a validarte según tus creencias, según entendiendo el concepto de que eres parte simplemente de un fotograma, un pequeño fotograma, y por ende eres libre de tomar decisiones, porque sea la decisión mala o buena, tarde o temprano nadie te va a recordar en 100, 200 o 500 años, o incluso, yendo más allá, eres prácticamente un grano de arena en la existencia misma, y eso le resta mucha exageración a las quejas y excusas que existen en la vida, en los problemas, pero le aporta libertad a tu existencia, le aporta virtud a cada una de las cosas que decides hoy. La ansiedad nace del ego. La mayoría del estrés del mundo proviene de un mismo lugar, de pensar que si nos equivocamos hoy, que si fallamos, eso va a definir nuestra vida para siempre, que si de repente cometo un error en el examen, que si cometo un error al hablar, al exponer mi opinión, prácticamente mi vida ha sido catapultada y ya, no hay nada más que escribir. Deja de pensar que una sola acción minúscula en un tiempo presente va a definir cada una de las cosas de tu vida. Ojo, hay pequeñas cosas que podrían llegar a parecerse a eso, ¿no? Quizá algún acto ilícito que probablemente termines viviendo toda tu existencia en un lugar encerrado, como una cárcel, donde prácticamente podríamos decir que sí tomaste una decisión que trascendió en tu vida. Pero aún así tienes elección de decidir si hacerlo malo, si hacerlo bueno, si crecer. Inclusive dentro de la presión podrías decidir si hacer algo bueno, hacer algo malo. Siempre puedes cambiar tu entorno y tu vida. Y por eso el ego nos juega algo mentalmente sucio. Nos hace pensar en el juicio, en el miedo y en el fracaso y en la ansiedad. Sin el ego, la mayoría de esas cosas no existirían. Y ojo, esto no significa que tengamos que negar al ego, sino de entenderlo y saber que la mayoría de cosas que exageramos provienen de él. No vamos a reaccionar, vamos a entenderlas, a escucharlas. Y si sabemos que vienen de nociones como el ego, que probablemente no son muy trascendentales y no nos llenan de libertad, entonces vamos a dejar que se calmen. Entonces las vamos a dejar que fluyan. No les vamos a parar la atención porque no se la merecen. El universo, muchas personas, otros países no notan tu existencia y tus cambios y tus decisiones. Y tú andas toda la vida pensando que tú eres el pinche centro del universo y que todo está alrededor tuyo. Y ojo, siempre he dicho en mis videos que debemos actuar como protagonista, pero eso no significa creernos megalómanos y pensar que el mundo gira alrededor nuestro y que nosotros somos unos reyes y que todo el mundo debería servirnos. Ojo, ser protagonista es ser capaces de entender que podemos tomar decisiones que cambien el rumbo de nuestra vida y poder aumentar nuestro valor como seres humanos. No significa caer en el error de pensar que somos extremadamente lo más importante del planeta, del universo, y que sin nosotros el mundo se va a desboronar. El regalo absurdo de estar aquí. Contra todo pronóstico, por muy absurdo que suene, estás con vida. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me encanta, por ejemplo, de vez en cuando veo videos de Reels, el canal de YouTube de Reels, ¿no? De astronomía, temas relacionados con física. Sigo varios youtubers que hablan de física en español y en inglés. Es un tema que me gusta. No lo estudié porque no era muy bueno en temas de estadísticas, probabilidad, matemática. De hecho, cuando estaba estudiando economía hice la doble titulación con estadística y me di cuenta que no era para mí. Pero sí me gusta leer libros de ciencia ficción, ver documentales y demás. ¿Y por qué te menciono esto? Porque somos prácticamente un milagro. En la mayoría de planetas que hemos intentado buscar vida, exoplanetas, sistemas solares, sistemas binarios, sistemas o otras galaxias, midiendo la luz infrarroja, midiendo los colores para ver si hay alguna partícula que pueda propiciar la vida, entre otras cosas que por ahí me gusta curiosear, nunca hemos visto rastros de vida inteligente. Sí, hay probabilidad de que exista, evidentemente hay fórmulas matemáticas que predicen que el universo debería estar lleno de vida, pero que haya esa fórmula y que sea muy
muy probable que exista vida, no la hemos visto aún. Y eso ya debería darnos razón suficiente para creer que somos un puto milagro. Porque si somos honestos, estamos solos en el vecindario. No hemos visto todavía evidencia robusta, aunque hayan teorías conspiratorias, pero no hemos tenido evidencia robusta de que hay más seres con vida. Y eso ya te otorga a ti una cierta responsabilidad, porque tienes la oportunidad de ver el universo, de sentirlo, de olerlo, de palparlo, de ser consciente de que existimos. No hay propósito cósmico en eso, pero sí hay libertad para disfrutarlo, para elegir, para poder ser conscientes de que los milagros se aprovechan, no se desperdician. La única tragedia real sería no disfrutar el proceso de la vida mientras suceda, porque si ya existimos, somos un milagro existente, sería tonto, estúpido no aprovecharlo al máximo. Y no me importa, como te digo, si eres creyente o no creyente. Incluso, si eres creyente, pensarás que si existes, es una oportunidad que Dios te dio para conocer el mundo, el amor, las relaciones, la vida, la experiencia, aprender del sufrimiento, etc. Incluso, creyeras o no creyeras, siempre hay virtud en la existencia porque somos un puto milagro. Y ojo, porque esto es un regalo, recuerda la frase estoica, memento mori. Recuerda que vas a morir. Y esto porque es tan impactante, porque es casi 100% garantizado que vas a dejar de existir. Y ojo, yo soy un gran fan de la inmortalidad, gran fan de Brian Johnson, gran fan de la inteligencia artificial. Yo estoy seguro que probablemente en nuestra época, incluso tú o yo, seamos capaces de prolongar la vida 200, 300 o 500 años. No voy a hablar del tema porque este video no es de IA, pero ahorita actualmente mientras tú y yo estoy grabando, tú estás viendo este video, hay avances médicos, científicos, que si te los contara, que son relacionados con la IA, quedarías, ¿what? ¿En qué mundo vivimos? Así que no voy a hablar de eso, luego lo hablaré quizá en otro video, pero te lo menciono porque aunque eso fuese posible, prolongar la vida, traspasar la conciencia a máquinas, a una computadora, crear robots y que vivamos de repente 2000 años, aún así es prolongar, no volvernos eternos. Entonces, por muy tema de inmortalidad que yo desee, incluso aunque yo fuese ultrapoderoso, cuando el universo deje de existir, yo moriré, dejaré de ser, dejaré de existir, no importa cuánto tiempo haya prolongado mi vida. Sí habré disfrutado más, sí me gusta la idea de ser inmortal, no te lo voy a negar, pero 100% garantizado que de la vida, algún momento en nuestra existencia, sea biológica o no biológica, dejaremos de existir. Y eso significa que solo tenemos una oportunidad para disfrutar de la maravilla de la existencia. Porque para siempre en la eternidad vamos a dejar de existir. Nuestro momento de vida es este fotograma. Pero el resto de la película, el resto de la eternidad del tiempo, no seremos absolutamente nada. Ni un recuerdo, ni existencia, absolutamente nada. Y eso debería relajarte, porque cualquier error que cometas, hey, calma, todos tenemos el mismo destino, pero no de la siguiente forma. Como todos vamos a morir, entonces hagamos lo peor. Si todos vamos a morir, ¿acaso deberíamos buscar lo peor o lo mejor? Pues si la ida es inevitable, voy a garantizar que en mi existencia aproveche este milagro al máximo, porque solo tengo una pinche oportunidad. Si tú en un videojuego te dieran solo una vida para rescatar ese juego, tú jugarías con cuidado intentando rescatar todas las misiones secundarias, las principales, divirtiéndote al máximo. Tú no juegas un videojuego diciendo, tengo una vida, no, ¿para qué lo juego? Y te quedas quieto en el primer nivel. Nadie hace eso, porque quieren disfrutar la existencia misma, el proceso mismo de pasar el videojuego. Y quieres pasarlo por todo lo alto. La muerte es ese recordatorio que nos cachetea la cara para recordar que no deberíamos preocuparnos por cosas tan estúpidas como que me regué la leche en la estufa y por eso ya mi semana va a ser un asco. Lo peor que puede pasar no es tan grave. Una de las formas por las que yo vencí mi trastorno de ansiedad fue una terapia de choque emotivo. Una terapia donde tenía que exponerme a pensar constantemente en que incluso el peor escenario tiene su virtud. Cuando lo imagino, por ejemplo, actualmente siento que me duele el dedo. Entonces un hipocondríaco diría, tengo cáncer de dedo. La terapia de exposición es pensar, ok, tengo cáncer de dedo, me va a dar metástasis y voy a morir en 2 semanas. ¿Y qué? Pues mi familia va a llorar. ¿Y qué? Y pues mis finanzas se van a ir a la mierda y nunca conocí la playa, en caso de que no la conozcas. ¿Y qué? Y pues tampoco compré el carro de mis sueños. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Lo peor que puede pasar tampoco es tan malo porque esto ya es inevitable.
Y si esto para ti es lo peor que puede pasar, ya está garantizado. Y si ya está garantizado, ¿para qué preocuparte por la única cosa en tu vida que ya es 100% seguro? Lo peor que puede pasar es absoluto, es decir, 100% seguro. Así que lo último peor que puede llegar a pasar antes que esto no es tan grave. Se le puede extraer virtud. De hecho, la frase, si sobrevives, sigue jugando. Tú en un videojuego, cuando estás jugando una partida y quedas herido, te pasa algo, pierdes un arma, pierdes la ropa, de repente no pudiste saltar o recoger una estrella, lo que sea, sobreviviste. ¿Qué haces? Sigues jugando el maldito juego. No te rindes, no te quedas quejándote, no, continúas, avanzas. Y eso porque nos da mucho valor, porque significa que en nuestra vida obviamente va a llegar problemas, enfermedad, caos financiero, caos de relaciones, pero es parte de nuestro proceso y debemos seguir jugando, debemos seguir actuando, porque no, esto no se trata de pensar que la vida es perfecta y que nunca tendremos problemas, no, se trata de entender de que los problemas van a llegar, van a tener su importancia, pero no vamos a permitir que por un problema nuestra vida acabe, nuestra vida se desborone y no sigamos jugando. El único problema en el que nuestro juego ya tendría que parar o pararía más bien, sería el problema que está 100% garantizado, el de fallecer. Pero como está 100% garantizado, pues no me voy a preocupar por él. Voy a hacer lo mejor para prolongarlo, claramente voy a entrenar, cuidar mi dieta, intentar mejorar mi vida, mi ambiente social, el país donde estoy, claro. Pero mientras tanto, mi única preocupación va a ser avanzar, mejorar, crear, desenvolverme en el camino de la búsqueda continua de mi mejor versión. No quedarme quieto diciendo que, ay, qué triste, porque este video no es desesperanzador. Seguramente este video lo llegará a ver alguien que está en un proceso de existencialismo, le daría muy duro. De hecho, luego hablaré sobre mi etapa cuando yo era amante de Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista que si tú lo lees mucho y lo lees mal, puedes llegar a pensar que la vida no tiene sentido. Este video no va atacando esa idea, luego lo hablaré de las conclusiones tan increíbles a las que llegó Jean-Paul Sartre y otros filósofos existencialistas. Por ahora quiero que entiendas que estas razones son más que suficientes para dejar de preocuparte. Y ojo, no hemos terminado. Preocuparse no cambia el resultado. Nada cambia por simplemente preocuparte. En cambio, todo puede mejorar si decides tomar acción. Quiero que lo entiendas de la siguiente forma. Si tú te quedas paralizado, ejemplo, está lloviendo, cayendo mucho aguacero, tienes dos opciones. Llorar porque está lloviendo y maldecir y decir tantas groserías, o sacar un paraguas, salir, llevar una coquita, rociar tus matas, disfrutar de la lluvia, quitarte el paraguas, decir, guau, vivo en una ciudad donde hace mucho calor, por fin llueve. El mismo problema, dos expectativas distintas. Y esto puede aplicar con cualquier tipo de problema. Claro, yo no quiero lluvia, preferiría el sol. Pero ahora que está la lluvia, ¿cómo voy a surfear con ella? Y no intentar ir contracorriente. Me causaría estrés, problemas mentales y no queremos vivir una vida atormentándonos por problemas que no tienen sentido porque no los podemos controlar. En cambio, si yo veo la lluvia, aunque prefiera el sol, voy a disfrutar la lluvia. Voy a ver qué se hace con lluvia porque no depende de mí. Incluso con las cosas que puedo controlar. ¿Qué pasa? Si yo puedo controlar el escenario, ¿para qué preocuparme si puedo hacer de mí lo mejor para cambiar la situación? ¿Para qué me preocupo por un cuerpo de mierda si yo puedo empezar a entrenarlo, cambiarlo? Ojo, obviamente cuando te veas en obesidad vas a decir, uy, momento de cambiar. Esa preocupación es válida, la inicial. Pero preocuparte y no actuar, entrar en parálisis, no te va a convertir en una persona fitness. Un obeso preocupado en parálisis se va a quedar quieto, no va a cambiar. Y si preocupándose no va a cambiar, qué mejor que preocuparse, pero tomar acción. Me preocupo de mi condición actual, me ocupo ahora porque sé que puedo cambiar, empezar a entrenar, cambiar mi dieta para que ese temor, ese miedo y ese cuerpo mejoren. Y no simplemente quedarme estancado en la idea de, uy, tengo mucho miedo, estoy muy preocupado por eso, pero no hago absolutamente nada. Tienes dos opciones. Una es quedarte quieto y así no va a cambiar nada, tu vida seguirá siendo una vida de mierda. O dos, ocuparte, actuar y esperar que la vida te empiece a cambiar. Tanto en las cosas que puedes controlar como en las que no, preocuparte no sirve absolutamente de nada. En cambio, ocuparte lo es todo. Y esto, si te cuento el secreto, es una crítica muy dura contra mi yo del pasado que se quedaba quieto
esperando que la vida le solucionara todo porque usaba de excusa la ansiedad. Como tengo ansiedad, no hago, no actúo, me quedo en parálisis y eso te lleva a prolongar los sentimientos, las emociones, los trastornos mentales porque nunca te ocupas de tu vida. Estás aquí por una suerte absurda. No mereces estar aquí. Nadie merece estar aquí, simplemente estamos. Es casi como este dado. ¿Y yo te acuerdas la palabra que mencioné arriba? El milagro. Tú no decidiste nacer, tú no pediste a tus padres que te tuvieran. Tú no naciste tener esta conciencia que cree y sabe que es real. ¿Por qué no eres Bill Gates? ¿Por qué no eres Elon Musk? ¿Por qué no eres yo? Tú tienes una conciencia muy particular y tú no pediste nacer con dicha conciencia. Fue más bien un tema de suerte, de azar. El milagro de la existencia es algo gratuito porque tú no tuviste que pagar absolutamente nada. Y ese hecho debería ser más bien inspirador que destructor, porque significa que tienes absolutamente todas las oportunidades para empezar a llevar la vida que deseas. Y ojo, te voy a dar mi opinión. Seguramente puedes estar con una opinión distinta a la mía y está perfecto. Pero para mí, sí, existencialista, hater que está viendo este video y que dice que la vida no tiene sentido, te lo compro. En serio, no hay un sentido cósmico para existir. Pero afortunadamente tú y yo somos libres y mi libertad me permite crearle sentido a mi existencia. Me permite generar intención, propósito y eso es mucho más libre, más poderoso que cualquier persona que está en la cama 24/7 pensando que la vida no tiene sentido. Pero es porque está decidiendo y actuando en propósito en esa idea. No hay sentido cósmico alguno, pero tú, así como yo, puedes crear el tuyo. Así que recuerda, la próxima vez que la ansiedad te paralice, ten esto en mente. Eres simplemente polvo en una estrella que está hecha de rocas flotando por el universo. Relájate, juega, sé amable y recuerda que fallar es parte del chiste. Y cuando por fin mueras, el universo ni siquiera va a pestañear. Así que, ¿por qué no disfrutar tu proceso mientras tienes el milagro de la vida? Y ojo, este video no garantiza que de aquí en adelante no te preocupes. Lo que tienes es una forma para que cuando te preocupes, empieces a ver tu vida, tus reflexiones de una forma distinta. Los momentos oscuros van a llegar, las cosas difíciles van a llegar, la enfermedad, la muerte de un familiar. Y eso preocupa. Pero este video va a aterrizar un poco más nuestro tamaño de los problemas. ¿Qué tanta importancia, relevancia le estamos dando a eso que probablemente no tenga ninguna? Si estás interesado en mentorías 1 a 1, no dudes en leer la información de este video, puedes escribirme a mi WhatsApp personal y por ahí empezamos a hablar. Este video ha terminado, no olvides suscribirte y ver el siguiente que seguramente te puede aportar demasiado valor. Chao, chao.